En esta entrega, nuestra protagonista nos resume su testimonio como víctima del acoso organizado y del uso de armas electromagnéticas. Bienvenidos, soy Eningal y comenzamos. En octubre de 2009 me trasladé a vivir en un piso de alquiler en otra ciudad, cuando mis hijos tenían 6 y 12 años. El mismo día de la mudanza, mientras subía las cosas al piso, ropa y enseres personales, había un hombre alto de 1,85 m aproximadamente, calvo y con gafas, bien vestido, que no dejaba de mirarme insistentemente en la puerta de entrada de mi casa. Permaneció parado un largo rato con su mirada fija en mí, como tratando de incomodar. Por su apariencia pensé que podía ser algún tipo de agente o investigador, pero no le di más importancia y continué subiendo al piso todas mis cosas. El 3 del 11 del 2009 fue la presentación de dicho taller. Conocimos a los monitores, éramos 12 alumnas. Diría alguna cosa más sobre el comienzo de las clases, pero no son relevantes en este asunto. El segundo día de taller, o el tercero, reconocí a una persona por su nombre y apellidos. A.D.G.F. Era el director. Cuando teníamos 5 o 6 años nos conocimos en un pueblo de otra ciudad. Daría más datos muy concisos, pero no me voy a arriesgar. Lo haré en un tribunal si el juez lo cree conveniente. Éramos amigos y de aquella nos dijimos nuestros nombres y apellidos, jugando. Nunca se me olvidaron. Me dijo que de dónde era. Me dijo de dónde era, su ciudad, la provincia, todo. A los 3 años, recuerdo que yo tenía 8 y un día vino a mi casa. Me dijo que su padre lo había traído porque quería volver a verme, a pesar de que estaba un poco cortado. Estuvimos hablando, recuerdo aquellas conversaciones, pero tampoco son relevantes, cosas de niños. Su padre lo volvió a buscar a la hora o así y nunca más lo volví a ver, hasta que tenía 34 años en ese taller. Al principio no lo reconocí, pero cuando le pregunté cómo se llamaba para hacerle una pregunta sobre las clases, me dijo su nombre y apellidos completos, para que me diera cuenta de que era él. Yo no dije nada, quedé cortada y seguía lo mío como si nada. Pocos días después me entregó el contrato donde constaba también su nombre y apellidos como director. Cuando coincidía con él, por los pasillos me miraba mucho y cuando en alguna ocasión entró a la clase para decir algo también lo hacía. Pero nunca hablamos nada, solo saludarnos y alguna cosilla del taller, como preguntarme qué tal las clases, la informática, por ejemplo, cuando coincidimos una vez en el ascensor. Me atraía como hombre, pero sin decirle nada a nadie. Yo iba como una alumna más. En una ocasión entró a la clase de forma seductora, haciendo un papel raro, como que quería atraer a alguna de nosotras con su breve monólogo. Todas quedamos un poco desconcertadas y él salió de la clase. En otra ocasión nos enteramos que había colgado una hoja en la puerta de la clase con letras y letras, un folio escrito a ordenador. Intentamos leerla a las alumnas, pero solo había una frase coherente y con sentido que decía: cuando una casa se pueda convertir en un hogar, podré decir te amo. Nadie entendió el significado de aquella hoja en nuestra puerta de la clase, y allí siguió una temporada. El 9 del 1 del 10 conocí a un chico, con el cual comencé a salir. Y justo una semana después, un día, en nuestro recreo de 20 minutos, decidí no bajar a tomar café con mis compañeras. Quedé sola en clase sentada en mi mesa de estudio. Y A.D.G.F. entró como un hombre de unos 30 años, mestizo, melena rizada grasienta y muy mal encarado, y lo puso delante de mí a unos metros. El hombre me miraba con cara de odio, tenía cara de sicario, algo que no puedo expresar.
Así permaneció frente a mí unos segundos y luego lo sacó de la clase dándole 2 palmadas en la espalda, como diciéndole: trabajo hecho. Me quedé muy asustada y desconcertada, allí sola. No sabía qué hacer ni qué pensar. Cuando entraron mis compañeras del recreo, no dije nada a nadie y comenzó la clase con una de las monitoras. Cuando terminó la clase, me fui para mi casa pensando y pensando por qué me había hecho tal cosa. No encontraba sentido a lo que allí había acontecido. Pues yo nunca le hice nada, ni tenía trato alguno con esa persona, ni con el hombre que metió en clase para asustarme de esa manera. Nunca lo había visto. Después de ese día, no se le vio mucho por allí por las clases. En contadas ocasiones lo vimos las alumnas. El taller terminó en abril de 2010. Y una noche de mayo desperté sentándome en la cama. E increíble, señores, pero cierto. Allí estaba el director, a los pies de mi cama. Mi despertar fue inesperado para él, pues retrocedió para atrás pegando con un armario cajonero y casi contra un espejo de pared que había al lado. Se asustó mucho. A mi lado derecho había otro hombre, pero caí inconsciente para atrás y no le pude ver la cara. Cuando sonó el despertador para llevar a mis hijos al colegio, desperté y recordé todo perfectamente. Sentí una molestia en mi brazo derecho a la altura de donde se suelen poner las vacunas. Estaba un poco desorientada y bastante preocupada y asustada por lo ocurrido en mi propia habitación. Me empecé a preguntar muchas cosas. ¿Pero cómo entraron? Sin enterarme. ¿A qué han venido? ¿Por qué caí para atrás inconsciente? ¿Me inyectaron algo? ¿Por qué no volví a despertar de noche? ¿Qué hora sería? Voy a denunciar esto, pero también empecé a notar sensaciones molestas y dolores por mi cuerpo que no eran míos. Dolores extraños. Es raro decir que no eran míos, pero ahora les iré diciendo lo que sentía. En palmas de las manos, dolor a un lado y a otro de la cara, planta de los pies, yemas de los dedos, cambio de color en mi piel, dificultad para respirar, pérdida de cabello de una manera exagerada, dolor de cabeza, náuseas, dolor en hombro derecho, latidos cardíacos rápidos y dolor en el pecho fuertísimo. En 2 ocasiones tuve que ir a urgencias muy asustada pensando que me iba a dar un infarto. Cansancio exagerado en ocasiones, picazón por el cuerpo, pérdida de visión durante unos segundos, tos y estornudos o dolor de garganta durante unos minutos muy fuerte. Tenía hambre aún habiendo comido, hacía poco, rugimiento de tripas, sed aún habiendo bebido agua, sensación de emociones que descoordinaban con lo vivido en esos momentos, como miedo, rabia, ira, dolores en dedo meñique izquierdo y derecho, como cualquier dedo de los pies, pero de uno a uno. Dolores intermitentes en pulmón y pecho izquierdo. Dolor intenso en el abdomen durante unos segundos o minutos. Dolor intenso en el ano durante unos segundos o minutos. Diarreas y estreñimiento. Calambres por piernas. También empecé a oír ruidos, a veces más fuertes que otros, en la nevera, que parecían petardillos. Unas veces sonaban más altos que otras y el motor paraba y se ponía en marcha muy a menudo y bruscamente. Sé que los motores pueden hacer ruido, pero en este caso no eran ruidos propios de una nevera, sino de algún tipo de dispositivo que alguien me había puesto allí. Después también la caldera empezó a sonar diferente y era todo nuevo en el piso ese. Tanto frigorífico como la caldera de la calefacción, estos ruidos parecían estar dirigidos desde la distancia, a veces de forma continuada, y entre los síntomas de mi cuerpo y los ruidos que se producían en mi vivienda, empecé a tener conciencia de que era víctima de algún tipo de tecnología externa a mi persona. Los ruidos pensaba que me los habrían puesto para confundirme, distraerme, no sabía muy bien, no le encontraba mucho sentido a todo aquello. Y lo peor de todo, mis malestares y dolores diversos, las 24 horas del día, no entendía nada. Esto continuó así 3 años más.
y aunque había acudido al médico en varias ocasiones para los dolores de estómago, hombro, etc., no me diagnosticaron nada. Incluso recuerdo que el médico de cabecera en una ocasión se puso a llorar por la impotencia. Yo estaba convencida que era una tecnología, pero nunca le dije nada a él. Lo del estómago y hombro y un dolor en la parte lumbar sí pensaba que podía ser de algo natural. Ahora sé que no, y luego les explicaré por qué. Empecé a notar también cómo mi cerebro quedaba bloqueado, en ocasiones para actuar en cosas cotidianas de la vida de una persona. Luego mi cerebro volvía a funcionar, es decir, ya podía pensar bien sin bloqueos. Después no, después sí. Pues hoy en día he conocido a más personas a las cuales les pasa lo mismo y formo parte de una asociación llamada Viacted, de ayuda y apoyo a las víctimas de acoso por tecnologías de radiación, electromagnéticas y control mental, reconocido por el Ministerio de Interior. Hoy en día la tortura continúa y ha sido incrementada con V2K desde el 9 del 7 de 2016 y ruidos también en las dos puertas de mi actual vivienda incesantemente. Les invito a que consulten estos enlaces, ya que los medios de comunicación como televisión y radio no sacan a la luz nada para concienciar a la sociedad sobre este tema de tortura tecnológico letal. Les aconsejo, por ejemplo, Gastalking, parte 5, el mayor genocidio que ha existido. Ahí tienen desde la parte 1 hasta la parte 26. Psicotrónica y armas electromagnéticas. Otro, los criminales de MK Ultra creyeron que pasarían inadvertidos. Otro enlace, entradas sobre armas psicotrónicas en resistencia frente a la violencia. Otros enlaces se encuentran en Viacted, en la web Viacted, son enlaces científicos. Control mental vía microondas y antenas de telefonía móvil. Otro, el sistema armamentístico de las antenas de telefonía móvil. Otro, ¿qué es la voz dirigida al cráneo? Otro, genocidio encubierto, terrorismo de Estado. Otro, el testimonio de víctimas de acoso grupal o acoso organizado. Otro, los gritos del silencio. Otro, se están utilizando ya armas psicotrónicas. Y hay muchos más, señores. Muchas gracias por su atención y les seguiré informando. Gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.